Hey, ¿qué tal a todos? Aquí Alberto, sean bienvenidos a este primer video de diario de desarrollo de un videojuego. En estos videos planeo mostrarle lo que viene siendo el avance para el desarrollo de un juego en el cual estoy trabajando. La idea de estos videos es subirlo semana con semana con la documentación, se podría decir, de lo que voy realizando. Tal vez algunos videos sean cada 15 días dependiendo qué tanto avance, porque posiblemente en alguna semana no logre hacer un avance significativo porque me atore con algo. Pero la idea es eso, mostrar avances, las soluciones que se vayan generando y bueno, ese tipo de cosas. Lo primero es que cuando te planteas hacer un juego ya tienes alguna idea, porque normalmente te lo planteaste tomando inspiración del hecho de que te gustó mucho algún juego y fue como de wow, quisiera realizar algo de este estilo. Entonces lo primero que yo estoy haciendo en base a la idea que tengo es empezar a ver las limitantes que podría tener para llevarla a cabo. Lo primero viene siendo el apartado artístico, entonces hay muchísimas limitantes a lo largo del apartado artístico sobre una posible visión que yo tenga y mis posibilidades para desarrollarla. Entonces, como podemos ver en estos modelos, estoy utilizando modelos de bajo poligonaje, lo cual es distinto a low poly, aunque por traducción podría decirse que es lo mismo, pero más bien al mencionarlo en inglés casi siempre hacemos alusión como a una estética y no tanto a una descripción, y en este caso es más que nada descriptivo, no es una estética, ya que bueno, juegos como Mulaka demuestran lo que viene siendo el bajo poligonaje en estética, el low poly, ya que abrazan cada uno de los polígonos que conforman los elementos, en lugar de que sean un recurso para poder generar otra cosa. Y la idea es crear modelos que tengan muy pocos polígonos y trabajar un poquito sobre la textura para generar esos elementos extra, que es como por ejemplo en el bote de basura que estamos viendo, el cual evidentemente no tiene una sujetadera en la tapa, pero la textura es donde se está colocando esa sujetadera. Inclusive la profundidad que tiene esta sujetadera también se intenta generar dentro de la misma textura. La idea es evocar juegos de PlayStation 1 y PSP que pues por sus mismos recursos en su momento generaron este tipo de estéticas para solucionarlo. Esta vez pues lo estoy abrazando para poder generar modelos con relativa facilidad y bueno, el level design pueda ir avanzando un poquito más, porque bueno, si no tienes muchos elementos para trabajar no vas a poder realizar muchos escenarios. Como segundo gran elemento de gráfico son los personajes. Buscando como una solución es que generaré modelos en 3D, como el que bueno se puede ver que está en escena, el cual va a ser renderizado en baja resolución para generar un efecto de pixel art, a generar sprites en base a modelos 3D, los cuales no tienen que tener muchos detalles ya que debido al render en el cual se generan tampoco se podrían apreciar, lo cual hace que cada modelo, los elementos que contenga en su modelo tengan que ser elementos bastante reconocibles. Esto más que nada lo vi en juegos que vendrían siendo de la década de los 90, como lo que viene siendo Diablo 2 o StarCraft 1, los cuales después de que vi un making of donde resultó que todos los modelos utilizados en Diablo no eran hechos a mano precisamente, sino que eran modelos 3D que después se renderizaron para crear los sprites y de ahí poder implementarlos dentro de un juego que pudieran correr las máquinas de ese entonces, lo cual se me hizo pues un recurso bastante curioso y que siento que podría ser implementado de forma interesante en un juego. Entonces me he estado trabajando dentro de mi cabeza una estética que pueda fusionar ambas cosas. Aún hace falta hacer bastantes pruebas porque aún con las texturas que ya he utilizado tampoco se puede decir que sean definitivas. Inclusive el modelo de hecho es un modelo de prueba que yo ya tenía, incluso ya lo tenía rigueado, hice una pequeña animación de movimiento y ahora buscamos cómo implementarlo. Ya que empieza a ver que sí está siendo un resultado bastante interesante, poder empezar a trabajar con modelos propios del juego y si es necesario empezar a modificar o dar más detalle a las texturas que ya estoy generando. Entonces implementamos lo que viene siendo estos sprites junto con su animación. Y después decidí de una vez meterle código, ¿no? O sea, empezar a ver que esto se moviese como un juego. Entonces buscando en las librerías de Unity encuentro la parte de movimiento simple. Y este movimiento
muy simple. Únicamente te permite moverte de forma horizontal o vertical. No conozco mucho de lo que viene siendo programación, así que vamos a ir viendo cómo se solucionan. De hecho, tuve el primer problema de que el movimiento básico es un movimiento de tanque, no es lo que yo estaba buscando como movimiento simple. Entonces decidí modificar el código para arruinarlo un poquito. Entonces modifico el código, según yo meto inputs de movimiento horizontal, pero el problema es de que nunca especifique que el movimiento de esos inputs horizontales tendría que ser horizontal el movimiento, sino que había dejado la misma configuración anterior, por lo cual el movimiento era vertical siempre, independientemente si el input de las flechas eran las flechas horizontales o las flechas verticales. Mi idea es utilizar el AWS, pero no hay son los mismos, funcionan en Unity, funcionan de la misma manera. Después vino el hecho de que, bueno, cuando lo corregí, vino el hecho de que el personaje realmente no se estaba moviendo en vertical y horizontal respecto a la cámara, sino que lo estaba haciendo respecto al plano de juego. Y bueno, pues eso era algo que tampoco había como contemplado. Y la forma más fácil de solucionarlo fue acomodar la cámara, literalmente mover la cámara y ponerla respecto al plano. Porque bueno, de momento creo que no había necesidad como de empezar a poner otras directrices del movimiento como para generarlo en base a la cámara, ya que pues no hay ningún nivel diseñado que lo requiera. Entonces vamos a empezar a acomodar las cosas bien para no después tener un código bastante más complejo que entienda muchísimo menos. Después empecé a hacer unas pruebas con los sprites y el problema más grande es de que cuando generé los sprites, estos están viendo la cámara. ¿Por qué? Porque tú renderizas algo y realmente la cámara es plano, ¿no? La cámara no ve si estaba diagonal o no, te genera una imagen que ve hacia la misma cámara. Entonces al momento de meterlo al programa, si quería que en Unity se viera como yo lo había visto en Blender el sprite, tenía que hacer que el sprite viera hacia la cámara. Eso es una inclinación muy grande, por lo que dadas ciertas colisiones, la cabeza del personaje terminaba atravesando objetos bastante altos, como en este caso, bueno, viene siendo la lámpara que se encuentra ahí en el escenario, pero lo mismo habría ocurrido con las puertas, de estar en una posición en la cual lo pudiéramos apreciar, o futuras paredes que pudiese diseñar, por lo cual pues empecé a hacer pruebas de cómo se podrían acomodar el personaje, porque si aumentas tu hitbox del personaje, el personaje ya no lo atraviesa, pero los pies terminan quedando muy lejos para cuando te puedas acercar a algo. En este caso es que tu personaje supuestamente está al lado de la lámpara, pero el arte de los píxeles te dice que los pies están pues prácticamente pegados a lo que viene siendo el bote de basura, y pues te quita como bastante profundidad, bueno, bastante de la ubicación, ¿no? Queda un poquito más abstracto el lugar donde se encuentra el personaje. Entonces empecé a hacer pruebas y vi que realmente colocar el personaje de manera vertical respecto al escenario aún así se veía bastante bien, o sea, no modificaba lo que viene siendo la apariencia. Lo que sí es que fue renderizado pensado en que estuviese viendo la cámara, entonces ya la forma en la cual está la animación de este sprite ya no va acorde a como se había planeado, ¿no? O sea, ahora está como un poquito inclinado al volverlo vertical. Sin embargo, se aprecian bastante bien los píxeles. Por lo que después, como podemos ver en esta toma, empecé a hacer más pruebas, ¿no? Para ver cómo podría renderizar al personaje, a qué altura colocar la cámara de renderizado para que en el juego se viese bastante bien, viésemos bastante de los elementos del personaje. Creo que aún así tiene que estar bastante arriba de la cabeza, porque bueno, pues si vas a ver un personaje desde arriba, lo más normal es que veas más de su cabello que lo que verías de sus pies. Entonces bueno, desde el render creo que sí se va a tener que trabajar con eso en mente. Y bueno, son pruebas que es lo último que estuve realizando en esta semana de cómo se veían los sprites. Espero que para la siguiente semana ya tener bien definido cuál va a ser la posición de la cámara. De hecho, en las notaciones, si se alcanza a distinguir de cada uno de los sprites que tengo ahí montados, están el nombre de los sprites, tiene una pequeña anotación que me da información respecto al render, de su ángulo, la distancia de la cámara,
para bueno, poder después tener una referencia de cuál fue la alternativa adecuada para poder empezar a trabajar sobre ella y generar unos sprites de movimiento. De momento generaré con este personaje al que le llamaremos Susan en honor a Blender. Voy a trabajar con Susan como un personaje único dentro del juego hasta que tenga como un resultado bastante aceptable. Voy a empezar a colocar personajes nuevos que tengo que generar en 3D para después generar en sprites. Bueno, pues eso es todo por el video del día de hoy. Siento que fue un avance bastante interesante para una primera semana de desarrollo. Si están interesados en ver cómo puede seguir avanzando esto, los invito a que se suscriban y bueno, les puede aparecer ahí en su pestaña de suscripción la próxima semana que haya un nuevo video nuevo con los diversos inconvenientes que me haya topado durante esta semana para poder generar más contenido dentro del juego. Sin nada más, gracias por escucharme, hasta luego.